Buenos días, profesora. Somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la inmovilización de enzimas de la unidad 4, enzimas y cinética enzimática, conformado por Yamile Flores e Isabela Sosoranga. En esta simulación analizamos cómo las resistencias disfuncionales afectan los parámetros cinéticos de una enzima inmovilizada en una matriz porosa. La enzima está inmovilizada mediante una unión covalente sobre una resina sintética llamada euperic C. La unión covalente forma enlaces químicos fuertes entre la enzima y el soporte proporcionando una mayor estabilidad y evita que la enzima se desprenda durante el proceso. Lo más importante es que es una matriz porosa, es decir, que poseen numerosos poros donde quedan inmovilizadas las enzimas. Debido a esta estructura, el sustrato ya no llega directamente al sitio activo, sino que debe recorrer un camino antes de reaccionar con la enzima. Este recorrido genera resistencias disfuncionales. La primera limitación es la resistencia difusional externa. En la imagen podemos observar que las partículas amarillas, representando el sustrato, antes de llegar a la enzima, el sustrato debe desplazarse desde el medio líquido hasta la superficie de la resina sintética. Durante este recorrido debe atravesar una película de líquido, también llamada capa límite, que rodea la partícula. Esta capa representa una barrera para el transporte del sustrato. Si la resistencia disfuncional externa aumenta, por ejemplo, por una menor agitación del medio, un aumento de viscosidad o un mayor tamaño de partícula o menos moléculas de sustrato, alcanzan la superficie de la resina por unidad de tiempo. Como consecuencia, disminuye el flujo del sustrato hacia la enzima y se observa una menor velocidad de reacción. Una vez que el sustrato llega a la superficie de la resina, aparece la resistencia difusional interna. Ahora el sustrato debe difundirse a través de los poros de la matriz hasta encontrar las enzimas inmovilizadas representadas por las estructuras verdes, como se puede observar. Este recorrido es mucho más largo y tortuoso que una enzima libre. Mientras que el sustrato avanza por los poros, parte de él tarda más tiempo en llegar al sitio activo y la concentración del sustrato dentro de la matriz disminuye con respecto a la concentración existente en el medio. En la simulación se evidencia mediante el módulo de Theile igual a 1.61 que corresponde a un régimen mixto. Esto significa que la velocidad del proceso está influenciada tanto por la reacción enzimática como por la difusión del sustrato dentro de la matriz. Como resultado, llega menos sustrato al sitio activo y la velocidad observada de la reacción también disminuye. Después de comprender las dos resistencias disfuncionales, podemos observar cómo éstas afectan los parámetros cinéticos de la enzima. En una enzima libre, el sustrato llega directamente al sitio activo, por lo que existe una mayor afinidad y se necesita una baja concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. En contraste, en contraste con una enzima inmovilizada en una matriz porosa, el sustrato primero debe atravesar la resistencia disfuncional externa y luego difundirse por los poros, debido a la resistencia disfuncional interna. Como consecuencia, la cantidad de sustrato que llega al sitio activo es menor que la concentración presente en el medio líquido. Es importante aclarar que la enzima no pierde una afinidad real. Lo que ocurre es que, debido a las resistencias disfuncionales, el sistema aparenta tener una menor afinidad, ya que el sustrato encuentra más dificultades para llegar al sitio activo. Por esta razón, el parámetro que se mide experimentalmente en el Km aparente, que en la simulación tiene un valor de 3.49, equivalente a 1.7 veces el Km de la enzima libre. Para la resistencia disfuncional externa, pues tenemos que en el efecto teórico la resistencia externa afecta drásticamente al Km aparente, lo que significativamente lo aumenta.
Esto teóricamente, si se logra aumentar la concentración del sustrato, pues eh, es suficiente para saturar la enzima y que la velocidad máxima aparente podría llegar a ser igual a la velocidad máxima intrínseca. En la práctica que se realizaría en las industrias, es imposible bombear el sustrato para que llegue a superar la alta resistencia externa. Si el fluido no aporta sustrato lo suficientemente rápido a la superficie, la enzima nunca alcanza la saturación total, entonces no va a haber una velocidad máxima aparente alta, sino esta va a ser experimentalmente menor. Y para la resistencia difusional interna, que es la difusión en los poros, pues una vez eh, en la superficie del soporte, el sustrato debe difundirse por la red de poros de la matriz para alcanzar las enzimas que están alojados en su interior. A medida que avanza el sustrato hacia el centro de la partícula, pues las enzimas de las capas externas lo van consumiendo. Y bueno, pues el efecto directo que tiene sobre la velocidad máxima aparente, pues es que a diferencia de la resistencia externa, pues esta disminuye de forma directa a la velocidad máxima aparente. Incluso si se satura por completo la superficie externa de la matriz, la concentración en el interior de los poros pues seguirá cayendo debido al consumo continuo y el centro de soporte pues nunca va a estar a una velocidad máxima. Se trata de calcular en esta resistencia interna lo que es la eficiencia, la efectividad. Entonces esta siempre va a ser menor a 1. Entonces la velocidad máxima aparente pues va a decaer respecto a la enzima libre. Lo que podemos indicar como conclusión es que la inmovilización pues hace que la velocidad máxima aparente disminuya debido a la resistencia interna de los poros, donde la efectividad es menor a 1, lo que reduce el límite máximo de la reacción, mientras que en la resistencia externa no se altera teóricamente el límite de la velocidad máxima, pero dificulta enormemente en las industrias alcanzarlo en el bioreactor, ya que se requieren concentraciones de sustrato mucho más elevadas para poder alcanzar esta velocidad máxima aparente.